Buenos días. Jueves 9 de abril de este 2026. Bueno, ayer tuvimos la jornada marcada por las lluvias torrenciales con que nos levantamos. Hoy comenzamos a ver ya, no desde ayer mismo, el gobierno ha estado dando información sobre las características de este nuevo episodio. Es el tercero en 4 años, el tercero en 4 años, en 5 realmente, en 4 años inclusive, 23, 24, 25, 26, no, 4 años, el tercero en 4 años, no, 22, 23, 24, 25, 26, en 5, el tercero en 5 años. Creo que ya más que una señal, más que un episodio aislado, tenemos que comenzar a verlo como algo que tendremos que vivir. Definitivamente hay aspectos que la ciencia meteorológica todavía no nos explica del todo con relación a estos trombos de agua que se generan. Ayer me daba unas explicaciones meteorológicas muy interesantes, yo no estoy en capacidad de repetirlas, pero él hablaba de un fenómeno que se produce y aparentemente nosotros, como por el tipo de ciudad que tenemos, la ubicación, los efectos climáticos asociados a ciertas características, se producen entonces esas condiciones, porque fíjense lo que informaba incluso el presidente de la República, que acudió ayer al COE en rueda de prensa, la cantidad de agua que cayó en algunos puntos de la ciudad capital, del Gran Santo Domingo, fue de 400 milímetros en cuestión de 3 horas, 3 horas y media. Eso, miren, no hay drenaje pluvial diseñado, bueno, para la Amazonía. Si usted va a una casa en la Amazonía, entonces usted tiene que diseñar algo parecido a eso. Pero fuera de ahí, no hay forma. Eso es algo que no hay diseño de un drenaje para que recoja de forma adecuada esa cantidad de agua en tan poco tiempo. Se saturan por necesidad los drenajes. Si eso usted le suma la basura, todas las condiciones naturales que el dominicano por puerco genera, entonces usted tiene un factor bastante particular, las cañadas, las propias condiciones de vida de algunos sectores, bueno, son muchos los elementos. Entonces, ya repito, el tercer episodio en 5 años. Parece que definitivamente el cambio climático nos está trayendo en las zonas urbanas ese tipo, y particularmente el Gran Santo Domingo, porque es que lo que pasó ayer solamente está pasando aquí. Ayer, por ejemplo, decía el presidente que hubo zonas en el Santo Domingo Oeste que llovió fue prácticamente nada, comparado con el Gran Santo Domingo, 30, 40, 50 milímetros, que lo manejó perfectamente bien. Fíjense que en esa zona no se produjeron grandes inundaciones. Ahora, Villamella, por sus condiciones, Santo Domingo Oeste, la zona del Herrera, y el Gran Santo Domingo, el Polígono Central, donde las áreas verdes cada vez más limitadas para manejar las cantidades de agua. Estamos básicamente en una ciudad de cemento y asfalto por todos los lados. Entonces se produjeron lo que se produjo en el día de ayer. Tenemos que abordar esto como sociedad más allá de buscar culpables. Yo creo que a pesar de lo que creímos, de que teníamos con nuevos radares, que Doppler, qué sé yo qué cosas, condiciones para prever de forma más adecuada estos fenómenos, parece que no es así, que hay elementos que se escapan todavía a la propia ciencia meteorológica o a las tecnologías de las que disponemos aquí, pero además, con independencia de que usted pueda prever qué usted podía hacer, qué se puede hacer en cuestión de 2 horas, 1 hora, antes de usted ver la cantidad de lo que va a llegar o en el momento que está pasando. Entonces tenemos que buscar otro tipo de enfoque no solamente desde la posición de los drenajes. Por ejemplo, para poner un solo caso, aquí tenemos una condición que fue lo que produjo la caída eventual del muro en el túnel de la 27 con Máximo Gómez, y es que los muros New Jersey se convierten en presas. Aquí en la avenida Duarte, en la zona por los frentes entre Winston Churchill y Núñez de Cáceres, en esa zona de lo de Fillón, esa zona ahí más particularmente, por los frentes de un Infoteca y por ahí el muro New Jersey de la parte norte de la autopista Duarte, era un lago que drenaba por encima, entonces al lado sur de la vía.
Eso tiene que tener algún tipo de escape, algunos hoyitos por abajo, cosas así, donde puedan entonces preverse que cosas así no sucedan. Y así le voy diciendo los enfoques que tiene que dar la autoridad. Más allá de justificar por la cantidad de agua, de volver a hablar de que la inversión en el drenaje pluvial que no se ha hecho, que todo eso lo sabemos y hay que abordarlo. Pero hay otros elementos que tenemos que ser más prácticos. Identificar puntos neurálgicos, encontrar soluciones puntuales, para que cuando cosas como esta pasen, no es que las inundaciones no van a suceder, pero se pueden mitigar algunos efectos. En resumen, estamos hablando de que en el día de ayer, más de 2.000 familias afectadas, son unas 5.120 personas desplazadas y afectadas y 1.024 viviendas. Eso fue en el día de ayer. Ayer estaban las defensas civiles en la mañana rescatando gente de la calle. O sea, hubo rescate de la defensa civil en la pradera. Lamentablemente 2 muertes. Una niña le cayó una pared en Herrera y por ahí en la zona también una cañada arrastró a otro joven. Ambos casos se produjeron en la zona de Santo Domingo Oeste. Y la verdad es que, y bueno, esos son los daños materiales y en personas físicas que son los más lamentables, pero ahí la cantidad de vehículos arrastrados. Miren, aquí está los seguros. Van a tener que revisar las pólizas, porque es que si esto se produce cada 2 o 3 años, los seguros van a quebrar con esos rescates de esos vehículos. Ayer yo no sé cuántos vehículos acabaron nadando en la ciudad, pero no fueron ni uno ni dos. Fueron decenas, son unos cientos de vehículos afectados en parqueos, en estacionamientos, en la calle. Hubo zonas donde los vehículos se convirtieron en barcos, navegando y chocando uno con el otro en medio del aguacero. Entonces, es una situación que, repito, debemos abordar como sociedad sin buscar culpables. Verá que el gobierno que gobierne, el gobierno que tiene que responder por las cosas, pero es un problema que trasciende gobiernos, trasciende decisiones puntuales de un momento a otro y debe ser abordado de un punto de vista más transversal, tomando en cuenta varias cosas, desde las propias construcciones de la vivienda que hacemos, las casas, dónde las hacemos, los edificios, cómo lo hacemos. Yo le voy a decir una cosa, ahora para comprar un apartamento, una gente en el polígono central, con un parqueo subterráneo, va a haber que hacer muchas inspecciones antes de poner su dinero ahí. Porque aquí, en el polígono central, aquí hubo torres de apartamentos caras que se convirtieron en piscinas los parqueos. Piscina llena de agua. Ya hay gente que toma la previsión y saca los carros. Y ya tienen identificado algunos lugares, pero es una situación que definitivamente ha cambiado la vida de los ciudadanos de la capital, porque esto no pasa a nosotros, ¿eh? Esto no es algo, fíjense que ha estado lloviendo desde antes de Semana Santa en el país entero. Es verdad que están saturados los suelos y todo eso. Pero esto que pasa, que ha pasado 3 veces en los últimos 5 años en el polígono central, es un problema de lo que vivimos aquí y que tenemos que buscar soluciones ya. Repito, más allá de buscar culpables del gobierno, recoger basura de los invernales, esto es un tema diferente que tiene que ver definitivamente con aspectos del cambio climático y elementos particulares de la geográfico nuestro, donde estamos ubicados y cómo hemos construido, como todos los elementos de esa naturaleza que están provocando esta situación en el país, particularmente en el país no, en la capital. Esto incluyó una serie de situaciones que se dan, de la lógica de las lluvias. Y en el caso de ayer, que todo giró alrededor de esa zona, ese perímetro en Santo Domingo, que colindó Santo Domingo Oeste y Santo Domingo, 2 municipios en su vecindad, sobre todo en las 800, aquí en el Distrito Nacional. Pero esto llevó el desborde del río Lebrón, que fue clave. El punto de inflexión, el punto de referencia para una serie de inundaciones que se llevaron de encuentro muchas situaciones, muchas familias, muchos negocios pequeños que están enquistados, que están ubicados en áreas que con 2 pesos de lluvia se inundan. Imagínense usted con 200 pesos de lluvia. Eso es lo que aconteció ayer. Lejos de esto está entonces los criterios, las críticas, las situaciones de los avisos y de todo. Yo creo que lo que ocurrió ayer, que es la 3ª vez que ocurre en muchos años, yo comparto un titular hoy muy... hace ver desnuda la situación de la ciudad capital. Porque miren ustedes,
Desde que en el gobierno de Danilo Medina se hizo una superinversión millonaria en la Barquita, no se ha vuelto a escuchar el tema de la Barquita. Está ahí en una situación que no es lo ideal como quedó, porque el comportamiento y las normas y las conductas se vuelve a la basura, pero no ha habido más inundaciones en la Barquita. Entonces, las 800 y una serie de áreas, tiene que hacerse una inversión que conllevaría muchas situaciones. En primer lugar, la gente no quiere salirse de ahí, comienzan una serie de situaciones y que implican un trabajo. Ahora, independientemente de todo eso, cuando llueven 400 milímetros en tan poco tiempo y coincidencialmente de madrugada, no hay forma posible de que usted pueda contrarrestar algunas de las situaciones que se dieron, porque el agua llegó a un territorio que estaba ya húmedo, que tenía varios días lloviendo, y todo se complicó y todo colapsó en esas áreas. Es la tercera ocasión en los últimos 22, 24 y ahora el 26. Y la única diferencia es que aquellas dos anteriores fueron en noviembre, esta fue en abril, para que ustedes vean que estamos expuestos a situaciones como esta. Pero la verdad es que lo de ayer, lo que más lamento es la muerte de esa niña y de otra persona, 2 seres humanos, porque el resto aplican los seguros, el resto se renovan y algunos casos ya estaba ayer en ejecución la mano del gobierno con apoyo de enseres, apoyo de reparaciones menores o mayores y sobre todo de ayudar a recoger. Precisamente ayer el presidente Abinader se presentó a mediana mañana al COE, hizo una reunión, incluido el ministro de Defensa por un tema de seguridad y las autoridades del COE encabezadas por el general Juan Manuel Méndez y por demás la alcaldesa del Distrito Nacional que estuvo presente, que estuvo muy activa y que desde la madrugada se lanzó al ruedo a ir un poco a ver, a socorrer. La verdad es que fue toda la mañana una situación que hasta la tarde estuvieron recogiéndose y ahora contabilizar los gastos. Observo algunos detalles. Todo este tipo de lluvia tiene mucha incidencia negativa por demás en lo que son el campo. Hasta ahora no tenemos ese reporte porque esto se concentró aquí en ese perímetro que hemos identificado. Pero nada, las crecidas del río Lebrón, las cañadas y las calles en ese perímetro de la zona de Santo Domingo y Santo Domingo Este fue otro día que se contabiliza para la historia de este 8 de abril, el cual, como ustedes saben, está y estuvo y estará marcado por mucho tiempo, no se olvidará la tragedia del Jet Set. Así que nosotros tenemos ahí otras cosas que marcar y sigue el punto del COE elevado en alerta. Sin embargo, ya ayer en la tarde-noche, se decantó y la lluvia no era, si se quiere, presente, así que con eso nosotros podemos decir que tuvimos un 8 de abril ahora para contarlo. Bueno, mire, antes de darle los buenos días y las felicitaciones a Dani, darle información porque ayer el gobierno estuvo bastante presto para dar la información sobre la suspensión de docencia en algunas provincias, suspensión de labores, tanto el sector público como el sector privado, flexibilización, más que suspensión, flexibilización en el horario de labores. Hoy todavía hay alertas a nivel nacional, no se han levantado del todo, se esperan lluvias en algunos lugares y, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y esto para información de la gente, mantiene suspendida la docencia en 5 provincias: San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Monseñor Noel y Puerto Plata. Esas provincias, que son las que se encuentran, como ustedes ven ahí, en alerta amarilla, no están convocados los estudiantes del sector público ni privado a la docencia por disposición del Ministerio de Educación. Luego hay 12 provincias en alerta verde, que quiere decir que todavía las lluvias pueden continuar afectando de manera importante y hay que estar alerta de lo que plantean las autoridades desde el COE, ya que Meteorología parece que se quedó medio mudo desde ayer,
pero el COE ha estado activo dando información. Entonces, entre ellas se encuentra el Gran Santo Domingo. Así que bueno, pendientes a la alerta que continúa el país bajo los efectos de las lluvias. Buen día, compañero, y felicidades, caramba. Buenos días, buenos días. Buenos días. Quiero felicitar los 46 abril del señor Alcántara. Son 36 al revés. Exactamente, son 36 al revés. Que Dios te regale vida. Que el Señor Eso fue bien. derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Regalos también. Bueno, a trabajar. Y yo sigo un poco atrapado por esta afección gripal. Entonces son Pero 36 al revés. hay que trabajar, 36 al revés. Yo nací en el 63 y cumplo 63. Fue una coincidencia. Se ha rendido, compañero. No tanto como lo siento. Una Belén, Ella nació en el 53. En el 53. En el 53. Parece que me lleva 10. te lleva 10. Que ya está un poco, Fue el marido que le escribió, ¿no? ya está un poco, sí, ya está un poco desaparecida del escenario. Yo soy fan de Ana Belén y de su marido Víctor Manuel y le echo de menos, de verdad que sí. Pero es una canción muy conocida. Sí. Yo soy de estar dentro de mis favoritas Oye, póngase la mañana. en mi lista musical. ¿Cuál es? Porque yo le iba a Yo poner... Yo también nací en el 53. Ah, no, Ana Belén. yo le iba a poner una que le gusta, que es de bolero, que se No, póngale llama. más de una, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esa? La de... No, me gustan muchas. No, la del bolero le digo ahora. Bueno, a mí me gustan muchas. Pero a trabajar, miren, creo que lo que nos ha ocurrido y la posibilidad de que tengamos situaciones parecidas por las informaciones que ofrecen las autoridades, bueno, la gente ha vuelto a hablar sobre la necesidad de trabajar de manera seria en el alcantarillado del Gran Santo Domingo. Cuando el presidente ayer, muy presto, muy atento a lo que estaba pasando, contaba él que, y así tenía que ser, supongo, y no solamente con el presidente Abinader, los presidentes de la República Dominicana en momentos como los que vivimos ayer, siempre están al frente. Recuerdo a Leonel, recuerdo a Danilo Medina incluso, con su chamaco, igual que como lo hace el presidente Abinader ahora, que le ha dado atención muy personal a estos fenómenos, a estos casos. El presidente contaba que desde la madrugada estaba dándole seguimiento a lo que había ocurrido. Nosotros, por razones que no comprendo todavía, hacíamos el esfuerzo de tener informaciones del instituto, que como se llama ahora, de meteorología, el Indomet, lo que era antes una oficina, dependencia del Ministerio de Agricultura. Era entonces, ahora no sé si el instituto con vida propia tiene algún nivel de dependencia del Ministerio de Agricultura, pero sí sé que se ha producido el cambio y ahora es una entidad nueva. Extrañamos nosotros ayer una llamada a los medios, que no solo a este, pudo haber sido a otro, como siempre acostumbraba doña Gloria Ceballos. No sé si tenía algún padecimiento, si estaba fuera del país o lo que pudo haber ocurrido en principio, pero es evidente que para tomar decisiones como la que tomó temprano el Ministerio de Educación, la que pudo haber tomado el Ministerio de Salud, o la que pudo haber tomado el órgano que regula las actividades públicas, que es el Ministerio de Administración Pública, el MAT, o la que pudo tomar el Ministerio de Trabajo, son informaciones que necesitan de la evaluación del organismo correspondiente para saber cuál es el nivel de lluvia que se proyecta que va a caer, porque las que cayeron ya cayeron, las que están en el suelo ya, los 400, la cantidad que cayó ayer
fue una cantidad similar, según informaron las autoridades, a la que nos cayó en 2 o 3 horas en el 21 de noviembre del año 2022. Entonces, la que estaba en el suelo ya sabíamos que estábamos viviendo las consecuencias, pero para poder tomar decisiones y poder proyectar situaciones en las diferentes regiones o provincias del país que se podían declarar en alerta amarilla o alerta roja si fuera necesario, para eso siempre se necesita la información del órgano que maneja el dato, que maneja la información, que está en contacto con los satélites, que tiene información de los medidores que tenemos instalados aquí en la República Dominicana, que se sirve todavía de informaciones que nos suministran desde el Miami, Centro Nacional de Huracanes, o la oficina de Miami, que ha estado en contacto permanentemente para los países del área, que tenemos informaciones al día por varias razones, no solamente por el tiempo, sino por el asunto de la aeronavegación, todo eso. Pero bueno, pasó lo que nos pasó. Yo creo que lo que manda ahora es a que la gente esté atenta, como lo estuvo ayer a partir de la sorpresa, porque yo creo que nadie deja de dudar que lo que se nos presentó ayer fue una sorpresa. Nosotros nos despertamos, como lo contábamos ayer, con la sorpresa de la lluvia, o la lluvia despertó a muchos ciudadanos del Gran Santo Domingo, y bueno, el gobierno está dando la cara. El presidente decía que se está asistiendo a través del DAS, que es la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria, es la fusión que se ha hecho de los comedores económicos con el plan social de la presidencia, y es lo que toca después de lo que ha ocurrido, pero a la gente que esté pendiente, porque así como nos sorprendió el fenómeno en horas de la madrugada del día de ayer, ya pudiera esto repetirse sin que la autoridad pueda previamente dar la información o la alerta. Claro, hay que comprender también que si la autoridad pudo haberlo dado, eran las 3 de la mañana, cuando esto se produjo, cuando comenzó a caer agua sin parar durante casi 3 horas corridas sobre el Gran Santo Domingo, provocando lo que ha provocado. Ayer, una de las personas con las que hicimos contactos, que nos escribió por WhatsApp reportando situaciones, era un ingeniero al que en principio no le puse mucha atención, y después sí hice contacto con esa persona. Y esto es importante para el presidente de la República, importante para el ministro de Obras Públicas. Resulta que aquí se ha estado trabajando en la Plaza de la Bandera, y ya disfrutamos de ese espacio de comunicación que se ha abierto para los que van hacia el sur, y eso que está ahí frente a la Junta Central Electoral, que pasa por el lateral de la Junta Central Electoral. Tenemos una especie de túnel que duró un tiempo trabajándose en eso, y se inauguró, y la gente ya cuando yo voy del sur, disfruto la obra cuando regreso del sur hacia el centro de la capital. Y hay una parte que se está pendiente, y es la que tiene que ver desde la Plaza de la Bandera hacia la George Washington, hacia el Malecón. Pues la persona que me escribía era uno de los ingenieros que está trabajando en esa obra, y me decía que si ustedes que estaban reportando lo que ha ocurrido en la ciudad, tengo el deber de compartirle la preocupación que tengo, que ya se la he compartido, me dice, al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Resulta que esa empresa tiene la concesión del tramo desde la Plaza de la Bandera hacia el Malecón. Ellos sostienen. Es bueno que el país sepa que eso se va a hacer, que está concesionado y que se está trabajando en eso, pero es bueno que el país conozca, y Santo Domingo sobre todo, que eso no va a resolver el problema de desagüe que se presenta en todos los alrededores de la Plaza de la Bandera, llegando casi inclusive a la cercanía de la Kennedy, aquí arriba, porque el acumulado de agua que se produce solo puede resolverse si se logra hacer un trabajo que empalme la canalización de esas aguas con ese proyecto que se concesionó y que se está trabajando en él, para que esas aguas lleguen a un punto en la Plaza de la Bandera y sean conducidas hacia el Malecón, hacia el mar. Es decir, que habiendo hecho ese trabajo, que es un trabajo sumamente costoso, es una inversión importante que hace el gobierno dominicano, habiendo hecho ese trabajo, no estaremos resolviendo el problema que se da. Es algo parecido a lo que se daba aquí en la Núñez de Cáceres, ahí en las praderas.
No, ya eso No. Sí. No, No, lo que ocurría ahí era un mar. Y yo vivía en esa zona muchos años. Lo que ocurrió ayer fue un mar. No, pero lo que ocurría ahí en ese punto, lo que ocurría en la pradera, ahí en la Nuña de Cáceres, eso era un mar. Mira, eso se corrigió, recuerda, yo creo que hice referencia en estos días de eso, no sé si fue públicamente, eso se corrigió en el primer gobierno de Leonel, el segundo gobierno, cuando él regresa al gobierno, ahí se corrige eso. Pero eso se volvió a deteriorar. ¿Por qué? Yo no lo sé. Ayer, en esa esquina donde está el parque, se produjo una inundación que decenas de vehículos se quedaron. De hecho, hay un urbano que hizo un video, que lo grabó, lo vi, en una Mercedes-Benz, quedado ahí. Y hay en la nota de hoy, la prensa, la defensa civil en la pradera, tuvo que rescatar a una persona, en la pradera. O sea, es verdad que en ese momento se resolvió. Lo que pasaba ahí era un brazo de mar. Si no se hubiese dado la solución que se le dio y que haya la cantidad de lluvia que cayó ayer, era toda, mira. Posiblemente era peor, tal vez tapaba el bravo. Con toda seguridad, todo. Tal vez lo tapaba, pero lo que quiero decir es que no te resuelto el problema. Que ahí hay un problema todavía, muy grave. Y voy más lejos. Eso tú señalas, creo que es interesantísimo, porque la Luperón, desde siempre, ha sido un punto de inundaciones. Sobre todo ese tramo que va entre la Gustavo Mejía Ricard y la 27 de febrero. O sea que lo lógico es que si se está haciendo una intervención de esa naturaleza ahí, se produzcan las soluciones propias de las necesidades que hay de inundaciones. Y más estamos viendo lo que estamos viendo. Perdóname, me hacía el ingeniero la acotación. Mire, yo le estoy diciendo esto porque ustedes son gente que hacen opinión. Mañana terminamos nosotros y entregamos la obra y ustedes se preguntarán, ¿y qué fue lo que pasó? Claro. O sea, es una explicación muy lógica a la que el gobierno le tiene que prestar atención. Y una obra que además, de por sí, ustedes saben por el tema de Odebrecht, esa era parte del corredor Duarte, una de las partes. Entonces, cuando a Odebrecht se le quita la concesión como se le quitó, que para mí fue un error, como se manejó Odebrecht, y estamos viéndolo, eso para dárselo a otra gente hubo que rediseñar la obra. O sea, no se pudo hacer el diseño correcto, que el diseño correcto era el túnel por debajo de la Plaza de la Bandera hacia Pintura. Es el diseño original. Lo que pasa es que, repito, como se le dio Odebrecht, no podían dar ese mismo diseño, ellos lo habían hecho y lo tenían concesionado, porque iba a haber que indemnizarlo. Entonces se inventaron otra cosa. Y ese diseño, que el túnel pasa por debajo en dirección norte-sur, en el Luperón, no es el más adecuado. Pero si tendría una ventaja, pensando yo ahora, sería el desagüe para inundaciones, porque está el canal ahí. Eso. Si una ventaja tendría ese diseño, que posiblemente no de solución definitiva al tránsito, pero es que por lo menos resuelve el tema del agua. Y si no lo están haciendo, pienso que estamos a tiempo de resolverlo, porque eso no ha terminado. Ahí se pueden hacer obras complementarias todavía, y más viendo lo que estamos viendo. Sí. O sea, que tú me notas de eso, creo que es importantísimo. No, y me daba el dato, y lo repito, de que ellos le expresaron al ministro de Obras Públicas la situación. Y me decía, y temprano, a ustedes que generan opinión, les quiero decir, te quiero compartir, que cuando terminemos la obra y la entreguemos y se produzca la inundación, no nos pueden decir a nosotros que no hicimos el trabajo. Hicimos el nuestro, pero hay que complementarlo con lo otro. Tenemos la ventaja de que don Eduardo nos ve siempre en la mañana y da la cara. Ojalá que él más adelante se comunique con nosotros para explicarnos ahí cualquier cosa sobre eso, sobre todo a ti, que eres el sector de la denuncia, tal vez poner en contacto con el contratista para que las cosas se puedan canalizar adecuadamente. Que hablando de don Eduardo, ayer se pronunció en una misa. Bueno, don Eduardo.